los bendiga, Centro Familiar Cristiano Casa de Bendición. Agradezco la invitación de los pastores Gustavo y Gabriela Brayet, que son mis primos, y qué bueno poder estar conectados en este tiempo y estar en este congreso y a través de esta forma, ¿no? Estas cosas que nos da la pandemia y la nueva forma, esta nueva normalidad de podernos congregar y hacerlo ahí en forma online, nos da el privilegio y la bendición de poder estar conectados. Así que en esta hora quisiera dejar un mensaje a pedido de los pastores, que es la necesidad de la gente. Ahí mi esposo también estuvo compartiendo y yo doy gracias a Dios porque en esta hora estamos viviendo tiempos tan inéditos, tan raros, tan difíciles, ¿no? Quizás para algunos, pero yo creo que en este tiempo como iglesia estamos siendo desafiados. Dios nos está llevando a más y Dios nos ha dado la capacidad, tenemos el Espíritu Santo, Dios está con nosotros y podemos ver la diferencia porque Él va adelante abriendo camino en medio de toda dificultad. Estamos siendo protagonistas en este tiempo como iglesia y qué bueno que la iglesia está allí presente. Qué bendición es que vos estés ahí involucrado, que puedas estar siendo allí ese mensajero diferente, ¿no? Donde frente a tantos mensajes que se levantan, los hijos de Dios tenemos un mensaje diferente porque Dios no está en cuarentena, el Dios en que creemos es un Dios poderoso. Y yo quiero llevarte allí y darte un mensaje, ¿no? Que es indiferencia o compromiso. Yo creo que frente a la necesidad que estamos viendo, muchas personas que nos hablan que es un año perdido, vemos pérdidas económicas, pérdidas en la salud, pérdidas de seres queridos. ¿Qué tiempos estamos viviendo? No sé si a vos te pasa, pero yo conozco gente que cada vez se cierra más. Frente a este distanciamiento físico, las personas están encerradas en sus casas y les cuesta tanto salir de sí mismas, ¿no? Y de repente el poder ser solidario, el poder ser generoso, pero más allá, ¿no?, de lo social, nosotros los hijos de Dios tenemos un mensaje y ese es un mensaje espiritual, que cuando mostramos a Cristo, cuando damos a Cristo, sabemos que con Él todas las demás cosas son levantadas y como así prospera nuestra alma, las demás áreas de nuestra vida serán prosperadas. Sabes que cuando nosotros allí éramos adolescentes, me llevo unos añitos más, Gustavo, como primo, mi primo hermano, vivió un tiempo con nosotros en Buenos Aires y me acuerdo que estaba allí congregándose, mi padre tenía allí la iglesia en Colegiales y me acuerdo que mi padre era un pastor, ya partió con el Señor hace 5 años y era un evangelista nato. Así que oportunidad que había aire libres, hospitales, siempre había una actividad para provocar y llevar el mensaje de Cristo. Así que mi primo vivió un tiempo con nosotros y le pidió ahí mi papá que pudiera estar allí llevando un mensaje, se había abierto una puerta y ahí estábamos en el hospital de niños de acá de la ciudad de Buenos Aires. Así que todos los domingos a la mañana se había formado un grupo y íbamos a evangelizar. Pero hasta el momento yo no había ido. Siempre había servido a Dios, siempre mi actividad era templista, amaba servir a Dios, estaba con los niños, alababa, cantaba, adoraba, pero todo muy hacia adentro. De repente Gustavo me dijo, prima, tenemos que ir al hospital. Así que me acuerdo, esa noche no dormí, estaba tan nerviosa. Me levanté esa mañana, ese domingo, y juntos ahí con los chicos, los jóvenes, en ese momento estuvimos ahí. Iba en el colectivo, tan nerviosa, iba con mi Biblia preparada, ¿no? Quería dar el mejor mensaje. Y cuando llegamos puerta por puerta en cada una de las habitaciones, me empecé a dar cuenta de la necesidad. Mis ojos comenzaron a abrirse de la realidad que estaba viviendo. Esas personas que estaban allí con sus hijos, algunos venían de provincias lejanas, los padres desesperados, ¿no?, frente a esa situación que estaban viviendo sus hijos, ¿no?, porque como padre uno sabe, ¿no?, qué importante es cuando nuestros hijos no están allí frente a una necesidad y frente a una enfermedad, esa incertidumbre, y ni te cuento aquellas enfermedades, ¿no?, tan traumáticas, tan difíciles como son el cáncer y demás. Y recuerdo que empezamos a ir de habitación
habitación en habitación y bueno, ahí con los consejos, mi primo era el que coordinaba, allí oramos y empezamos. Y bueno, el mensaje comenzó a darse y recuerdo lo más importante que volví con gozo, como los 70. Y allí en el capítulo de Lucas, yo doy gracias a Dios por aquellas personas y quiero llevarte ahí, Lucas 10, 30 al 37. Jesús habla de la parábola del buen samaritano. Y cuando yo la leía, recordaba esta situación que yo viví. Y doy gracias a Dios por aquellas personas que de repente te sacan del confort y provocan en vos ese poder llegar a la gente y poder abrir nuestros ojos. Porque yo en esta hora quiero llevarte a ese compromiso real. Hay personas que están involucradas, pero hay personas que no están comprometidas. Estás allí participando, pero no estás comprometido. Y Jesús lo mostró allí en esta parábola. Quiero llevarte del versículo 30 al 37 del capítulo 10 de Lucas. Dice, respondiendo Jesús dijo, cierto hombre bajaba de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de salteadores, los cuales después de despojarlo y de darle golpes se fueron, dejándolo medio muerto. Por casualidad, cierto sacerdote dice que bajaba por aquel camino y cuando lo vio, pasó por el otro lado del camino. Del mismo modo, también un levita, cuando llegó al lugar y lo vio, pasó por el otro lado del camino. Pero cierto samaritano que iba de viaje llegó a donde él estaba y cuando lo vio, y ahí está la diferencia, tuvo compasión y acercándose le vendó sus heridas, derramando aceite y vino sobre ellas y poniéndola en su propia cabalgadura, lo llevó a un mesón y lo cuidó. Y al siguiente día, sacando 2 denarios, se los dio al mesonero y dijo, cuídalo y todo lo demás que gastes, cuando yo regrese, te lo pagaré. ¿Cuál de estos 3 piensas tú que demostró ser prójimo de que cayó en manos de los salteadores? Sin lugar a dudas, el buen samaritano. Pero yo quiero llevarte, porque te decía al comienzo, es un tiempo de comprometernos, no solamente de involucrarnos. El compromiso va más allá. La palabra compromiso significa obligación contraída. Cuando nosotros le aceptamos, y recuerdo, y vos también seguramente, allí en las aguas del bautismo hicimos un pacto y un compromiso. Y le dijimos al Señor, te voy a amar, te voy a seguir y te voy a servir cada día de nuestra vida. Y en ese compromiso, en esa obligación contraída, qué importante es que podamos recuperar esa visión. ¿Y compromiso con qué? Compromiso en primer lugar con la realidad. El sacerdote y el levita, los 3 y el buen samaritano vieron la necesidad, pero 2 pasaron por el otro lado del camino. Eso habla que no había un compromiso. Y en este tiempo, frente a este compromiso, en primer lugar, con nuestra realidad, con lo que estamos pasando. No podemos dejar de lado y pasar de lado. Hay gente que está, como dice esta palabra, dice que lo habían asaltado y estaba medio muerto. Estamos viviendo tiempos donde las personas están en esta condición. Aquel que está medio muerto no tiene la capacidad de reacción. Por eso qué importante es nosotros estar comprometidos como iglesia y llevar un mensaje. La persona que está media muerta no tiene esa reacción. Algunos ni te van a pedir ayuda, pero si vos lo ves, necesitas acercarte y tener compasión. Compasión significa tener con, pasión, sentir con el otro. Y ¿sabés qué? Eso nos habla de que frente a esa realidad no vamos a pasar de largo. Dios va a provocar situaciones donde vas a estar allí para dar un mensaje y es presentarlo a Jesús. No hablar, mi padre tenía de bueyes perdidos, sino ir al grano. Tengas la oportunidad que tengas, en la puerta de un hospital, en el almacén, en el lugar donde vos estés, más allá de que tengamos que tener un distanciamiento físico, yo te aliento a que, como siempre decimos, no tenemos que parar de tener este distanciamiento social, buscar la forma de estar conectados y buscar y llevar el mensaje que en este tiempo tanto se necesita. Hay muchos también que están indiferentes frente a esta realidad, muchos que pasan de largo, que no se involucran, que no se detienen
porque eso habla de que tenemos que parar muchas veces, ¿no? Salir de nuestro confort y parar las actividades. Eso significa que nuestra prioridad en este tiempo es llevar un mensaje, es dar al necesitado, como lo hacía Jesús. Frente a la necesidad, Él se paraba. Al mirar la multitud tenía compasión, y en este tiempo tenemos que estar comprometidos con la realidad. En segundo lugar, tenemos que estar comprometidos con las personas. Las personas necesitan, y seguramente como vos ves en nuestro tiempo, hay personas heridas. Y eso habla muchas veces que, no sé, como pastora me ha pasado, de personas que están dentro de la iglesia, pero me dicen, pastora, yo no me quiero comprometer por malas experiencias, por situaciones, por prejuicios, porque quizás fueron defraudados o quizás no tuvieron el resultado de lo que hicieron. Si vos sembraste para Dios, Dios te va a dar la recompensa. Quiero decirte que muchas veces no recibimos lo que damos, pero de Dios siempre vamos a recibir el doble, porque Dios es un Dios que recompensa a aquel que ha puesto la mano en el arado, aquel que se compromete con su obra, aquel que ama servir al Señor y va más allá de su confort. Eso habla de que muchas veces hemos sido heridos a veces por personas y eso nos hace que no nos comprometamos. Yo conozco muchas personas, no quiero compromiso, pero cuando uno ama, se compromete. Cuando uno ama, está allí con las manos ahí en la obra, sirviendo al Señor a tiempo y fuera de tiempo. Y en tercer lugar, comprometidos con Dios, porque yo no puedo dar lo que no tengo. Allí, como dice ahí en el libro de los Hechos, en el capítulo 3, Juan y Pedro allí subiendo a la hora de la oración en el templo, ahí en la puerta de la Hermosa, le dijo al cojo, le dijo, lo que tengo te doy, no tengo plata ni oro, lo que tengo te doy. Compromiso con el Señor, yo no puedo dar lo que no tengo. Ahí el buen samaritano no solamente que se acercó, tuvo compasión, sino que también tenía con qué poder asistir al que estaba allí despojado y tirado como muerto. Tenía en primer lugar vendas. Las vendas son palabras de fe. ¿Tenés palabra de fe? ¿Estás estudiando su palabra? ¿Tenés comunión? ¿Estás conectado? ¿Estás allí en medio empapado con la palabra? ¿Qué palabras salen de tu boca en el momento? Palabras de fe. Dios está con nosotros. Palabras de bendición. Promesas que Dios nos ha dado en este tiempo. Eso significa vendas. Dios te ha dado palabra para que puedas ahí, porque la palabra de Dios nunca vuelve vacía, sino que cuando la ponemos por obra, cuando la soltamos, qué maravillosa es la palabra de Dios en nuestras vidas. Veremos milagros sobrenaturales. También tenía aceite y eso habla del Espíritu, esa comunión como las viudas que tenían el aceite ahí de reservas. Es tiempo de buscar de su presencia. También tenía vino y eso habla de la alegría, del gozo. Ahí pudo ungir esas heridas. El buen samaritano fue pudo asistir allí al que estaba despojado en sus primeros auxilios. Pero tenía con qué. Yo digo que tenía el maletín ahí de primeros auxilios. Tenía con qué poder asistirlo. También tenía cabalgadura y eso habla de que lo llevó hasta el mesón. Tenía ahí ese compromiso de ir más allá, de estar ahí, ¿no? Porque en este tiempo, quiero decirte que en la necesidad de la gente hay un proceso donde tenemos que ver que necesitamos ser curados. Hay personas que no quieren esperar. Pero hay un proceso y seguramente con vos y conmigo hubieron personas que estuvieron en este proceso. Qué bendición aquellas personas que se comprometen, que están al lado, que están liderando, que están frente a un grupo, que ya están consolidando, que están ahí llamando por teléfono, dando una palabra de aliento, ahí una palabra de paz, de esperanza en este tiempo donde muchos han perdido seres queridos. Qué importante es tener cabalgadura, es tener con qué llevar, ¿sí?, al otro, y eso habla, no podemos llevar a otro si no podemos ir nosotros mismos. Yo no puedo sacar a alguien del pozo si no estoy primero fuera. Por eso necesitamos en este tiempo personas, líderes, que tengan allí cabalgadura. Y también dice que lo llevó al mesón, lo involucró allí, asistió junto a otros y invirtió dinero.
pagó para que fuera asistido. Y eso habla de inversión. Y yo creo que ahí está el compromiso. Compromiso con Dios, compromiso con la gente, compromiso con la realidad. Por eso tenemos que despojarnos de toda barrera que no nos permite comprometernos. Y seguramente tenemos muchas excusas y muchas veces hablamos, pero no accionamos. Muchas veces estamos allí dentro de la iglesia, estamos involucrados, pero no estamos comprometidos. Dios nos quiere llevar a más en este tiempo. Rompe con los prejuicios. Rompe con ese juicio a priori, ¿no? De qué va a decir, del qué dirán. Hay gente que necesita que nosotros le llevemos su mensaje. También romper con el egoísmo, ¿no? Salir de nosotros en este tiempo, ¿no? El ser generoso, el ser solidario, el poder ir más allá. También romper con la indiferencia, ¿no? De pasar de largo, que nuestros ojos sean abiertos y que podamos ver la necesidad espiritual del prójimo, del que tenemos al lado, del que no tiene a Cristo. También romper con la impaciencia, porque sabemos que este es un proceso y donde de repente queremos que todas las cosas se hagan rápido. Rompe con eso, porque hay un proceso y que en esta hora ese Dios que nos ha dado esa paciencia a través de ese fruto podamos desarrollarlo y ver que en ese proceso Dios está con nosotros. Y también romper con la mezquindad. Muchas veces queremos dar y esperamos recibir. Yo te aliento que podamos dar sin esperar recibir, porque del Señor tendremos la recompensa. Y quiero darte un ejemplo que me gustó, porque dice ahí que había allí una gallina y un cerdo. Dice que ahí entre los dos se pusieron de acuerdo para poder abrir un restaurante. Pero la gallina dijo, yo tengo el nombre, propuso el nombre, y el nombre era huevos con tocino, con panceta. Entonces cuando escuchó esto, el cerdito hizo para atrás y dijo, yo hasta acá llego, porque le dijo ahí, vos, gallina, estarás involucrada, pero yo realmente estoy comprometido. Claro, porque la diferencia entre la gallina y el cerdo era que la gallina podía dar los huevos, pero el cerdo tenía que darlo todo, dar su vida para convertirse en tocino. Y yo creo que en este tiempo tenemos que estar comprometidos. Decía allí el pastor bautista Martin Luther King, decía algo que me impactó en este tiempo y que es una gran verdad. Y dice, no me preocupa el grito de los violentos, de los corruptos, de los deshonestos, de los sin ética. Lo que me preocupa es el silencio de los buenos. Dios nos está llamando a que nos comprometamos. Yo quiero hacer una oración para que podamos en esta hora romper con toda barrera que no nos permite comprometernos e ir más allá. Señor, oro en esta hora, Señor, junto con tu iglesia, con el liderazgo, con aquellos que están escuchando este mensaje. Muchos son allí líderes y están allí involucrados, pero tenemos que en esta hora, al recibir esta palabra, queremos ir un paso más y estar comprometidos, y es darlo todo por ti. Señor, en esta hora que podamos comprometernos de lleno en cada área de nuestra vida y saber que no hay vuelta atrás, que queremos hacerlo como aquella mujer que rompió el frasco de alabastro, porque sabía que no había vuelta atrás. Queremos darlo todo por completo a ti, Señor. Y en esta hora nos comprometemos, rompemos con el egoísmo, con la mezquindad, con la indiferencia, con los prejuicios, con las heridas, con las malas experiencias, con los propios fracasos. Señor, en esta hora vamos más allá y que tu Espíritu Santo en esta hora traiga sanidad al liderazgo, que podamos ver la necesidad y que podamos ver en esta hora que tú tienes bendición, provisión del cielo, y nos darás para que podamos dar y poder ser de bendición frente a cada necesidad. Tu presencia está con nosotros, tu Espíritu Santo nos guía y te damos gracias porque podemos ser en este tiempo, Señor, mensajeros, protagonistas y estar comprometidos contigo y con tu obra. Gracias te damos en esta hora, en el nombre de Jesús. Amén. Dios te bendiga, iglesia, y que puedas en este tiempo pasar de estar involucrado a estar comprometido. Dios te bendiga. Si compartiste con nosotros este video y todavía no has entregado tu vida a Dios y aceptado a Jesús como tu Salvador,
te invitamos a repetir con nosotros esta oración. Dios mío, reconozco que soy un pecador y me arrepiento de todos mis pecados. Creo en mi corazón que Jesucristo es el Señor y que Él es tu Hijo amado. Reconozco que Cristo murió por mis pecados y que resucitó de entre los muertos. Yo abro las puertas de mi corazón y te recibo como mi Señor y mi Salvador. Amén.